Ya. Hola a todos y a todas quienes están viendo esta grabación para la clase de física electivo. Hoy día vamos a estudiar lo que es el momento de inercia para ciertos conjuntos de partículas y también para algunos sistemas de sólido rígido. Entonces voy a desactivar mi cámara y espero que aprendamos mucho en esta clase. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo hasta el momento? Hasta el momento hemos estado viendo las dos últimas clases, movimiento circunferencial uniforme, que se abrevia como MCU. Nosotros lo vamos a entender como un objeto que se mueve en una trayectoria circunferencial con un módulo de velocidad tangencial constante. Además, este movimiento tiene otras cosas que lo van a definir, como por ejemplo la velocidad angular, que es la porción de ángulo que se avanza en un tiempo, y nosotros habíamos dicho que la velocidad angular la íbamos a medir como radianes partido en segundos. Además, tenemos la velocidad tangencial, que es la velocidad que tiene el objeto punto a punto. Aquí en la animación, en un ratito va a mostrar la velocidad tangencial. Y además tenemos la aceleración centrípeta. Entonces, acá está la velocidad tangencial, que es siempre tangencial a la circunferencia por donde se mueve la partícula, y la aceleración centrípeta, que siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. La existencia de la aceleración centrípeta es debido a que este objeto, a pesar de tener una velocidad con un módulo constante, esta velocidad en cada punto va cambiando su dirección y sentido, tal como se puede ver en la figura. En todas partes tiene una dirección y sentido diferente. Es por esto que aparece una aceleración que nosotros vamos a llamar centrípeta. Por otra parte está la fuerza centrípeta, la cual es una fuerza que tiene que ver con esta aceleración centrípeta. Y tal como hemos visto con las leyes de Newton, se calcula como la masa por la aceleración. En este caso sería fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. Además, hemos estudiado otras cosas y entre ellos es el concepto de inercia rotacional. Nosotros la inercia rotacional nos va a entregar cómo se distribuye la masa de un objeto o de objetos en torno a un eje de giro. En este caso, el eje de giro es el eje Z, que es sobre el cual está girando este objeto, ya que gira alrededor de él. Y nosotros lo podemos ver como una oposición o la resistencia que tiene este objeto al rotar en torno al eje que nosotros calculamos. Y en el movimiento rectilíneo uniforme nosotros lo vamos a calcular como la inercia es igual a la masa por el radio de la circunferencia al cuadrado. Y por último, se estudió el concepto de momento angular para un movimiento circunferencial uniforme, el cual sirve para caracterizar el estado de rotación de un cuerpo, y nosotros lo vamos a calcular su módulo, no su dirección ni su sentido, usando la inercia rotacional y la velocidad angular o rapidez angular que tiene el objeto. De hecho, aquí voy a cambiar esto porque debería ser rapidez angular y no velocidad angular. Porque nosotros, cuando decimos velocidad, nos referimos generalmente a un vector. Y a pesar de que la rapidez angular o el omega se puede considerar un vector, nosotros no lo vamos a estudiar como un vector. Es por esto que le decimos rapidez angular. Ya. Entonces, la clase de hoy, nosotros vamos a estudiar el concepto de momento de inercia y cómo lo podemos aplicar a ciertos sistemas. En uno de ellos va a ser un sistema de partículas y otro es cómo se comporta para un sólido rígido. Este concepto nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa con esta bailarina que vemos en el kit, que abre y cierra sus brazos. Y al abrir y cerrar sus brazos y además sus piernas, cambia su momento de inercia. ¿Y qué significa esto? Ahora lo vamos a ver. Ya. Entonces, el momento de inercia se entiende como la propiedad de un cuerpo de oponerse a rotar en torno a un eje.
aquí le voy a poner eje, disculpen nuevamente por tener que hacer este cambio. Ya. Entonces, la propiedad de un cuerpo de oponerse a rotar en torno a un eje. Entonces, esta bailarina está rotando en torno a un eje imaginario que está ubicado acá. Ella, al abrir sus brazos, aumenta su momento de inercia. Eso significa que le es más difícil girar en torno a este eje. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un momento de inercia mayor, significa que nos oponemos o nos resistimos más al giro en torno al eje. En cambio, cuando la bailarina junta sus brazos y piernas, disminuye su momento de inercia. Esto quiere decir que es más fácil para ella rotar en torno a ese eje. Por lo tanto, cuando es más fácil, va a girar más rápido, que es lo que nosotros vemos a la bailarina cuando está rotando. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular el momento de inercia? En primer lugar, decir también que el momento de inercia es una magnitud escalar. Esto significa que es solo un número y el valor solo va a depender de la geometría del cuerpo y de la masa que tenga esta geometría. Entonces vamos a estudiar dos casos puntuales y el primero es el caso de partículas o sistema de partículas puntuales. ¿Qué significa esto? Son solo puntitos en el espacio que no ocupan, por ejemplo, acá se ven como bolitas, pero en verdad son puntitos, no tienen un volumen, los cuales tienen una masa y nosotros vamos a querer calcular el momento de inercia en torno a distintos ejes. Eso es lo más importante del momento de inercia, que nosotros lo vamos a calcular en torno a un eje de giro. Y el eje de giro puede estar en cualquier parte. En este caso tenemos dos ejes, tenemos el eje A, tenemos el eje B, pero yo también podría definir un eje así. Entonces vamos a usar esta cosita. Ya. Yo podría tener un eje de giro así, podría tener un eje de giro así, podría tener un eje de giro así. En fin, yo puedo tener todos los ejes de giro que yo quiera, pero lo que tengo que considerar es que yo el momento de inercia lo voy a calcular en torno a un solo eje de giro. Entonces, ¿cómo se calcula? Este se va a calcular como una sumatoria. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una sumatoria? La sumatoria es sumar muchas cosas. Así que esto no se compliquen con eso. Tomen en cuenta que si nosotros tenemos n partículas puntuales en un lugar, y vamos a tener también n distancias, de esas partículas sobre un eje de giro, entonces el momento de inercia I se va a calcular como la masa del objeto por la distancia de ese objeto al eje de giro, más la masa del otro objeto por la distancia de este otro objeto con respecto al eje de giro al cuadrado. Yo sé que suena un poquito complicado, pero esto se hace con respecto a todos los objetos que nosotros tengamos, todas las partículas. Suena un poco complicado, pero ahora vamos a hacer un ejercicio también. Entonces, ¿qué es cada cosa? El I es el momento de inercia. Esa es la forma en que nosotros lo vamos a ver. El M es la masa del objeto. Entonces yo voy a tener un objeto M1 con una masa que yo ahora no lo conozco, pero se le puedo atribuir, y ese va a ser mi M. La R es la distancia del objeto al eje de giro. En este caso, la distancia con el eje A sería todo esto. Y la distancia con el eje B sería todo esto, hasta el final. ¿Y en qué se va a medir el momento de inercia? Se mide en kilogramos por metros al cuadrado. Entonces ahora vamos a ver cómo calculamos el momento de inercia para este sistema de partículas. Tenemos 4 partículas, eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, y lo otro importante que tenemos que ver es con respecto a qué eje vamos a calcular el momento de inercia. Primero, lo vamos a calcular con respecto al eje A, es decir, este de acá, ¿ya? ¿Y cómo se calcularía? Nosotros vamos a tener
que el momento de inercia va a ser la masa del objeto 1 por la distancia del objeto 1 al cuadrado más la masa del objeto 2 por la distancia del objeto 2 al cuadrado más la masa del objeto 3 por la distancia del objeto 3 al cuadrado. ¿Y para qué les voy a seguir diciendo? Porque esto es lo mismo. Entonces vamos a tener 4 objetos acá. Tenemos el objeto 1, tenemos el objeto 2, el objeto 3 y el objeto 4. ¿Y qué nos están diciendo estos numeritos? Acá hay una distancia de 2 metros. Desde acá hasta acá hay 2 metros. Desde acá hasta acá hay 2 metros. Y lo mismo en esta raya y en esta línea punteada. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a reemplazar las distancias. Entonces, ¿dónde vamos a tener R1? Va a ser la distancia del objeto 1 al eje de giro. Como esto es 2m, 2 metros, entonces este de acá va a ser la mitad y lo vamos a considerar como 1 metro. Entonces yo voy a reemplazar el 1 en esa formulita y me va a quedar 1 elevado al cuadrado, pero como 1 por 1 es 1, no le puse el cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con R2? R2 va a ser la distancia del objeto 2 a el eje A. En ese caso, tenemos esta distancia, que es la misma que la anterior. Por lo tanto, yo reemplazo 1 metro en R2. Y como 1 al cuadrado es igual a 1, no le pongo el cuadrado. Ahora veamos qué pasa con R3. En R3, que está acá, es la distancia del objeto 3 al eje de giro. Entonces, esto es también 1 metro, porque es la mitad de los 2 metros totales que teníamos. Entonces, nuevamente yo reemplazo el 1 en R3. Y como 1 por 1 es 1, entonces no le pongo el cuadrado. Y por último, ahora me están pidiendo R4. R4 va a ser la distancia de la masa 4 hasta el eje de giro, que también es 1 metro. Por lo tanto, yo reemplazo el R4 y me queda 1 al cuadrado. Y como 1 por 1 es 1, entonces yo solamente pongo el 1. Ya, espero que se haya entendido. Cualquier cosa vuelven el video porque no tengo cómo saber si entendieron o no. Y cualquier cosa también me pueden escribir correos si tienen dudas de cosas puntuales. Ya, pues. Entonces sigamos con este ejercicio. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar valores a las masas para poder calcular un número de momento de inercia. Entonces yo voy a decir que la masa 1 es 2 kilogramos, la masa 2 es 3 kilogramos, la masa 3 es 5 kilogramos, la masa 4 es 1 kilogramo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a reemplazar. Dijimos que la masa 2 es 2 kilogramos. Entonces yo reemplazo 2 y como tenía M1 por 1, lo reemplazo. Ahora, tengo la masa 2. La masa 2 es 3 kilogramos. Entonces yo lo reemplazo acá en 3 porque tenemos que la masa 2 es masa 2 por 1. Entonces yo reemplazo 3 por 1. Por otra parte, tenemos que la masa 3 son 5 kilogramos. Entonces yo reemplazo, ya que me decían masa 3 por 1, reemplazo 5 por 1. Y por último, vamos a tener la masa 4. La masa 4 nos están diciendo que es 1 kilogramo. Entonces, como la ecuación me decía masa 4 por 1, yo reemplazo 1 por 1. Entonces resuelvo esto. Me queda 2 más 3 más 5, porque en todo momento multiplicamos por 1, más 1. Y al sumar estas cosas, a mí me da 11. ¿Y en qué se mide? Habíamos dicho que se mide en kilogramos por
metros al cuadrado. Entonces el momento de inercia de este sistema de partículas con respecto al eje A es 11 kilogramos por metros al cuadrado. Ya. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con respecto al eje B. Dijimos que el momento de inercia depende de la geometría del objeto, pero también depende con respecto a qué eje yo estoy calculando mi momento de inercia. Es por eso que vamos a ver qué pasa en el eje B, ya que tenemos el mismo sistema de partículas, pero ahora tenemos un eje que es distinto. Entonces, la ecuación va a ser la misma. Vamos a tener esta misma ecuación, donde la inercia va a ser la masa 1 por R1 al cuadrado, más la masa 2 por R2 al cuadrado, etcétera, etcétera. Pero ahora van a cambiar algunas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Nos preguntamos. Ya. Vamos a ver cuál es el valor de R1. R1 es toda esta distancia, porque es la distancia de la masa 1 hasta el eje B. Entonces, R1, lo vamos a anotar acá, es igual a 2 metros. Ahora veamos R2. R2 es la distancia de acá hasta el eje B, que también es 2 metros. Entonces, R2 es 2 metros. Uy, en el blanco no se ve mucho, igual queda un poquito. Y ahora, para R3, vamos a tener que como esto es un puntito, la distancia de la masa 3 hasta el eje B va a ser 0. ¿Por qué? Porque está sobre el eje. Entonces, si un punto está sobre el eje, la distancia hasta este eje va a ser 0. Entonces, R3 es igual a 0 metros. Y por último, R4, se imaginarán qué valor va a tener. Como también está sobre el eje B y es una masa puntual, es decir, no tiene volumen, no es una esferita, sino que es un punto en el espacio, entonces R4 va a ser también 0 metros. Ya, entonces reemplacemos esto en nuestra ecuación. Como había comentado antes, como tenemos un eje distinto, que es el eje B, vamos a tener nuevas distancias. Entonces, reemplazamos. Nos queda acá R1 lo reemplazamos por 2 y es 2 al cuadrado. R2 lo reemplazamos por 2 y me queda 2 al cuadrado. Y R3 y R4, como habíamos dicho que es 0, lo reemplazamos y nos queda 0. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer lo mismo que antes y le vamos a dar una masa a cada uno de estos objetos. Y vamos a decir lo mismo que antes. Masa 1 igual a 2 kilogramos, masa 2 igual a 3 kilogramos, masa 3 igual a 5 kilogramos y masa 4 igual a 1 kilogramo. ¿Y cómo nos va a quedar la ecuación? Nos va a quedar de esta manera. Entonces, ¿qué hicimos acá? Vamos a tener que la masa 1 es 2 kilogramos. Y habíamos dicho que era masa 1 por 2 al cuadrado. Entonces nos va a quedar 2 kilogramos por 4, que es 2 al cuadrado, la distancia al cuadrado. ¿Qué más? Ahora vamos a tener que la masa 2 es 3 kilogramos. Y habíamos dicho que esto era masa 2 por 2 al cuadrado. Entonces vamos a tener la masa que es 3 y 2 al cuadrado que es 4. Y estos numeritos se nos van a ir porque es algo multiplicado por 0. Y cualquier cosa que yo multiplique por 0 me va a dar 0. Entonces, vemos que finalmente nos queda 2 por 4, que es 8, más 3 por 4, que es 12. Y sumando estos dos numeritos me queda 20. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar con respecto a la anterior? Nos dimos cuenta que el momento de inercia con respecto al eje A era 12, si es que no me equivoco, a ver. No, 11.
nos dimos cuenta que el momento de inercia con respecto al eje A era 11 kilogramos por metro al cuadrado. Y ahora vemos que el momento de inercia con respecto al eje B es 20 kilogramos por metro al cuadrado. Esto quiere decir que es más difícil girar este sistema de partículas en torno al eje B que al eje A. Entonces, cuando el momento de inercia sea mayor, esto va a querer decir que es más difícil hacer girar este sistema de partículas o este sólido en torno a ese eje. Ya, aquí en este caso lo vimos. Igual podemos ver que cuando existe más simetría, que sería en el eje A, como que todo está muy simétrico, hay mayor facilidad de girar que en el eje B, donde no hay simetría, ya que tenemos todo hacia un lado, no lo tenemos como equilibrado. Ya, démosle con lo que sí. Ya, esta clase es súper cortita, de hecho queda la nada. Ahora vamos a ver esto y un ejercicio. Entonces, solo hemos visto sistemas de partículas puntuales, que son puntitos en el espacio que yo las voy a hacer girar en torno a un sólido, en torno a un eje, perdón. Pero ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos un cuerpo sólido y que además se le dice rígido? Esto quiere decir que no se va a romper, que está muy compacto y que es homogéneo. Entonces, vamos a tener para los sólidos rígidos formas de calcular su momento de inercia. Y este momento de inercia va a depender siempre de dónde esté el eje y la distribución de este objeto con respecto al eje. Por ejemplo, nosotros vamos a tener acá un cilindro, ¿ya? Y su momento de inercia va a ser un medio de la masa del cilindro por el radio al cuadrado. Y por otra parte, vamos a tener un anillo sobre un eje simétrico. Entonces, este es el mismo eje que acá. La única diferencia es que este no tiene masa, no tiene nada adentro, está hueco. Y vemos que el momento de inercia en este caso es mayor que en el caso de un cilindro que está llenito. Entonces, vamos a ver un video donde nos muestran qué implica esto. Entonces, voy a dejar de compartir para compartir el video. Ya. Entonces aquí tenemos dos ruedas con la misma masa, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? En que una está hueca y la otra tiene masa entre medio. Entonces ahí muestran que realmente tienen la misma masa. Sin embargo, como una está hueca y la otra está llenita, tenemos dos formas de distribución distintas de la masa, a pesar de tener la misma masa. ¿Y ahora qué van a hacer? Van a hacer rodar estas dos ruedas y vamos a ver cuál va más rápido o cuál acelera más rápido que la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Vemos que la que aceleró o tuvo una mayor velocidad, tuvo una mayor aceleración, fue la rueda que estaba llenita. Esto quiere decir que esa rueda que estaba llenita tiene un menor momento de inercia que la rueda que está hueca. Y eso es lo que nosotros vemos en esta ecuación. El cilindro que está llenito tiene la mitad del momento de inercia que el cilindro que está hueco. Y esto quiere decir
que va a ser más fácil que el cilindro llenito ruede a que el cilindro hueco ruede. Entonces, cosas importantes del momento de inercia. En el momento de inercia, a mí me va a importar dos cosas: la distribución de la masa de este objeto, y este objeto se va a distribuir, va a tener esta masa distribuida en torno a un eje de giro. Entonces, cada vez que yo calcule un momento de inercia, tengo que considerar con respecto a qué eje lo estoy calculando. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio y estaríamos con la clase. Ya, dice, se tienen dos péndulos, uno A de longitud L, sosteniendo una masa m, y otro B de masa 2m y radio 2L. Sabiendo que el momento de inercia de un péndulo es m por r cuadrado, se puede afirmar que, ya, entonces acá nosotros nos decimos, ¿qué está pasando en este ejercicio? ¿Cuáles son mis datos? Entonces, tenemos dos péndulos, ¿ya? Así es como yo vería un péndulo. Imaginen que este péndulo que está acá entra y sale. Esa es la forma en que se mueve. Entonces, este es mi eje de giro, ¿ok? Entonces, yo voy a tener que este péndulo se está moviendo hacia adentro y hacia afuera de la pantalla. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me dan la ecuación de momento de inercia, me dan la masa de cada uno de ellos y me dan la distancia, o sea, el largo hacia el eje de giro de cada uno de estos péndulos, ¿ya? Y me están preguntando qué pasa con sus momentos de inercia. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular el momento de inercia para cada péndulo. Entonces, tenemos para el péndulo A, nos están diciendo que tiene una longitud L. La longitud es el largo desde acá, o sea, es el largo de toda esta rayita, y que tiene una masa m. Y tenemos además otro péndulo B, pero primero calculemos el momento de inercia del péndulo A. Vamos a tener que, como nos dijeron que el momento de inercia es la masa por r al cuadrado, vamos a tener que el momento de inercia del péndulo A es m por l cuadrado, ¿ya? Ahora para el péndulo B, vamos a tener que la masa es 2m y el radio es 2L, ¿ok? Entonces, la masa, que es esto, es 2m y el radio, que es todo este largo, es 2L. Por lo tanto, vamos a calcular su momento de inercia sabiendo la ecuación, que es la masa, que era 2m, por el largo al cuadrado, que era 2L, y todo esto va elevado al cuadrado. Entonces me queda 2m por 4, porque yo tenía 2 al cuadrado, por 4L al cuadrado. Y eso es igual a 8m por L cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que el momento de inercia de B es 8 veces el momento de inercia de A, ya que está multiplicado por 8. Y el momento de inercia estaba multiplicado por 1. Por lo tanto, veamos cuál es nuestra alternativa correcta. Tenemos, ambos tienen el mismo momento de inercia. Vemos que son distintos, así que no podemos afirmar que eso sea real. La A es incorrecta. La B dice, el péndulo A presenta menor momento de inercia. Al parecer, el péndulo A tiene un momento de inercia menor, pero igual sigamos viendo las otras alternativas. Pero de momento creemos que la B es la correcta. Dice, la C. El péndulo B presenta menor inercia rotacional. Acabamos de ver que uno es 8 veces el otro, por lo tanto, esa no es correcta, porque nos están diciendo que B es menor que A, pero realmente sabemos que B es mayor que A. La D dice, el momento de inercia de A es el doble que de B. Y vimos que el momento de inercia de A, en este caso tendríamos que pasar el 8 dividiendo para acá, y nos quedaría, a ver, lo voy a dibujar. Ya, nos quedaría que el momento de inercia de A es igual a 1/8 del momento de inercia de B. Por lo tanto, esa tampoco es correcta.
Y por último, el momento de inercia de B es 6 veces mayor que el de A. Y acabamos de ver que, bueno, cuando nos dicen 6 veces mayor, no podemos asegurar si están sumando o están multiplicando. Pero finalmente sabemos que la correcta es la B, porque dijimos que el péndulo A tiene un menor momento de inercia que el péndulo B. Bueno, esa sería la presentación de hoy. Era súper cortita la clase, espero que les haya quedado todo muy claro y que vean estos videos. Y nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien.